Es un honor para nosotros que en esta noche nos acompañe la doctora Michelle Carolina Soto. Un poco del currículum de ella: ella es psiquiatra, se tituló de médico en la Universidad de El Salvador, especialización en psiquiatría en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tiene un diplomado en neurociencias cognitivas por la Universidad Favaloro de Buenos Aires, un diplomado en Alzheimer y otras demencias en el Instituto Nacional de Geriatría del México DF, un máster en demencia de la Universidad Tech de Tenerife, España. Su experiencia laboral es médico psiquiatra en la consulta externa de Clínica de Memoria del Hospital Policlínico Arce, docente del programa de psiquiatría y salud mental del Seguro Social y también ejerce su práctica privada desde el 2016. Es miembro activa de la Junta Directiva de la Asociación de Salvadoreña de Psiquiatría y miembro del Colegio Médico. Distinciones y publicaciones: una relación clínica entre la apolipoproteína Epsilon 4 y la enfermedad de Alzheimer en el 2019 y el perfil del paciente hospitalizado en el servicio de adicciones del Hospital Policlínico Arce del 2013. El tema con el cual ella nos ayudará es otro tema muy importante, que es la psicosis en pacientes con demencia, relevante por su epidemiología y de interés para todos los médicos. Así que, a continuación, va a pasar ella. Las preguntas habíamos generado un código para que se generaran, pero probablemente por el tiempo va a ser a micrófono abierto cuando se terminen las dos ponencias. Así que un aplauso para la doctora y pase adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer a la Asociación de Ciencias Neurológicas por la invitación y agradecerles a ustedes por esta jornada tan larga que han tenido, pero de mucho provecho. Y pues vamos a dar una pequeña plática esta tarde. Con el ponente anterior, pues el doctor Leo, la verdad que nos ha ilustrado con su cátedra acerca de las demencias, los tipos de demencias, ¿verdad? Entonces yo creo que ya nos quedó bastante claro. Así que por mi parte vamos a dar una pequeña charla acerca de la psicosis en demencias. Bueno, vamos a desarrollar esta plática, primero definiendo qué es psicosis, ¿verdad? Estamos hablando de psicosis en pacientes con demencias, ya podemos diagnosticar demencias, ya gracias al ponente anterior que nos ha dado una súper buena charla. Así que ya tenemos un paciente con demencia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver si este paciente tiene psicosis o no? ¿Cuál es el manejo no farmacológico y farmacológico que vamos a utilizar con ellos? ¿Cuáles son las guías sobre el uso de antipsicóticos y las conclusiones y recomendaciones? Pues primero vamos a hablar acerca de los síntomas neuropsiquiátricos. Cuando hablamos de las demencias, hablamos de todas aquellas alteraciones cognitivas que preocupan al paciente, preocupan al familiar y, como decían en las anteriores charlas, a veces incluso pasan desapercibidas. Pero un síntoma neuropsiquiátrico no pasa desapercibido. A veces esta es la razón por la cual los familiares llevan a consultar a su paciente. Entonces los síntomas neuropsiquiátricos son un grupo heterogéneo de alteraciones de la conducta, del estado de ánimo, ¿verdad?, que se presentan en pacientes con demencias. Ellos pueden presentar agitación o psicosis, ansiedad o depresión o trastornos del sueño. Y vemos que el porcentaje de la prevalencia de estos síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con demencia es casi que la mitad de todos los pacientes con demencia. El 50% de ellos pueden presentar trastornos afectivos, ansiedad o depresión, el 40% alteraciones del sueño y hasta un 48% de ellos los síntomas psicóticos. ¿Por qué es importante que hagamos el diagnóstico de los síntomas neuropsiquiátricos? Y cuando hablamos de todos estos trastornos de conducta, del estado de ánimo y de sueño, pues la verdad que serían varias charlas durante toda la tarde para poder hablar de cada uno de los síntomas neuropsiquiátricos. Este día vamos a centrarnos en psicosis, ¿verdad?, que es quizás el más difícil de tratar, porque es el que se lleva, el que puede poner en peligro la vida del paciente y la vida de los cuidadores también, y es el que genera más altos costos. Es importante que nosotros hagamos el diagnóstico de cualquier síntoma neuropsiquiátrico porque es un factor de riesgo para un mayor deterioro funcional. Estos pacientes pueden presentar un peor nivel de salud física y tasas más elevadas de mortalidad. Debido a que estos son síntomas graves, necesitamos utilizar otros psicofármacos, ¿verdad? Eso es decir, que vamos a generar incluso a veces polifarmacia.
Hablamos que los pacientes con demencia, usualmente la mayoría de ellos son pacientes adultos mayores. La población adulto mayor es una población muy heterogénea. Tenemos 2 niños de 5 años y los dos van a ser exactamente igual. Pero tenemos 2 pacientes de 80 años, no van a ser iguales en lo absoluto, ¿verdad? Probablemente uno esté completamente sano, el otro sea diabético hipertenso, otro tenga enfermedad de Parkinson, otro tenga hipotiroidismo. Entonces, debido a que esta población es tan heterogénea, ¿verdad? Usualmente están polimedicados. Entonces, un paciente polimedicado y luego está agitado, está psicótico, implica que vamos a tener que medicarlo usualmente. Entonces, vamos a tener un mayor riesgo en la salud del paciente. Los pacientes con cualquier tipo de trastorno neuropsiquiátrico pueden presentar mayor riesgo de ingresos intrahospitalarios y aparte de eso, la duración de estos ingresos suelen ser más largas. Pacientes con demencia recuerdan que tienen un cuidado especial. Usualmente ellos no comprenden indicaciones, se muestran agitados, se muestran desorientados. Algunos de ustedes han visto que están hospitalizados y se quita del catéter, se arrancan las ondas, ¿verdad? Pueden provocarse laceraciones. Entonces, la estancia hospitalaria de un paciente con demencia es mucho más complicada que un adulto mayor que no lo tiene. Entonces, sí es importante que lo diagnostiquemos. Es muy cansado cuidar a un paciente con un síntoma neuropsiquiátrico. Por ende, hay mayor riesgo que los lleven a instituciones, a los asilos. Eso va a incrementar también el costo del cuidado. Hablamos que las demencias son una de las enfermedades más caras, porque hay que comprar pañales, hay que comprarles la cremita, hay que pagarles un cuidador, ¿verdad? El paciente no puede salir solo, tengo que pagarle un taxi para que lo lleve al hospital. Entonces, realmente, incluso muchos cuidadores dejan de trabajar por hacerse cargo de su paciente. Y lo más importante aquí es que sobrecarga al cuidador. Un cuidador que está cargado no puede cuidar bien y entonces esto repercute en el desarrollo, ¿verdad?, de la enfermedad. Pero definamos qué es psicosis, porque entiendo que no todos pues, somos médicos o somos psiquiatras. Entonces, ¿qué es la psicosis? Pues según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, con el que nos basamos en la mayoría de criterios para el manejo de los trastornos psiquiátricos, define la psicosis como un cuadro clínico que se caracteriza por la aparición de ideas delirantes o delirio, que es diferente a delirium, que eso es un estado confusional agudo. Un delirio es una idea delirante y eso es una creencia falsa en la cual el paciente firmemente cree que es así, que no es real y que es irrefutable. O sea que por más que nosotros le demostremos al paciente lo contrario, el paciente sigue empecinado que la creencia es lo que él dice y que está fuera de su entorno cultural o religioso. También la psicosis es presentar alucinaciones, que son alteraciones en la sensopercepción sin que haya un objeto real que lo produzca. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles, sinestésicas, gustativas, olfativas incluso. También pueden presentar lenguaje desorganizado o comportamiento motor extraño e inapropiado. Todo esto demuestra que el paciente está fuera de la realidad. Por ende, este paciente es inimputable, primero, ¿verdad? O sea, por las consideraciones legales que lleva un paciente psicótico. Este paciente no puede manejar sus finanzas, no puede hacer ningún documento legal, así que si un paciente está psicótico y le sacan una firma para la herencia, para el testamento, es ilegal, ¿verdad? Porque este paciente no está con sus facultades mentales adecuadas, ¿verdad? Entonces, un paciente psicótico es un paciente que está fuera de la realidad. Entonces, hablemos un poquito cuáles son los síntomas psicóticos más frecuentes en los pacientes con demencia. En cuanto a las ideas delirantes, las persecutorias o de daño, pero diferente a las psicosis de inicio temprano, como las esquizofrenias o esquizoafectivo, trastorno bipolar. Las ideas delirantes del paciente con demencia usualmente son como de daño, aquí me han movido las cosas, me roban, me tienen encerrado, no me quieren dar de comer o no me han dado de comer. La celotipia, ¿verdad? El esposo que cela a la esposa, a otra anciana con el nieto, con el de la tienda, con el del agua cristal, o la señora que dice es que aquí él toca a la muchacha o mete mujeres a la casa en la noche, ¿verdad? Contaminación de la casa, aquí me echan humo,
está contaminada, está llena de hormigas la cama, o los parientes muertos que están vivos, ¿verdad? Vino mi mamá, aquí está mi mamá me está esperando afuera de la casa, yo tengo que salir. Estas son las ideas delirantes más frecuentes en pacientes con demencia. La mala identificación. La casa no es su casa, ¿verdad? Cuando viene el síndrome del crepúsculo, le hablamos con el atardecer. Es bien frecuente que el paciente dice, yo me tengo que ir a mi casa, esta no es mi casa, allá me están esperando, me van a regañar. Que el cónyuge no es su cónyuge, ¿verdad? Que aquí es un señor que el que me cuida, pero no es mi esposo. Las imágenes de la televisión son reales, el reflejo del espejo es otra persona, no se reconocen, ¿verdad? Y las alucinaciones. Las alucinaciones más frecuentes que pueden presentar es que ven personas afuera de la casa, escuchan, ¿verdad? Escuchan voces, escuchan ruidos, escuchan que le tiran piedras, o también perciben animalitos caminando, ¿verdad? O es ese síndrome que es bien importante, el síndrome de Ekbom, que es el de parásitos, ¿verdad? Sienten como que tienen hormiguitas y también tienen una complicación médica importante porque hay muchos pacientes que se laceran, ¿verdad? Se pasan rascando, pueden generarse dermatitis, hongos, entonces sí es bien importante que nosotros diagnostiquemos todos estos síntomas en los pacientes con demencia. La presencia de síntomas psicóticos son muy importantes porque constituyen una complicación que pueden causar con alteraciones de conducta, agitación, hostilidad, conductas de riesgo, se escapan de la casa, se quieren subir, ya he tenido pacientes que se quieren subir muros, amenazan con machete a los vecinos, ¿verdad? Entonces son conductas de riesgo. Se asocian con un mayor deterioro y a un más rápido declinar del déficit cognitivo. Necesitamos utilizar antipsicóticos cuando los síntomas son muy graves y eso puede complicar otras enfermedades. Y la prevalencia de estos síntomas es variable, pero se ha encontrado que las ideas delirantes pueden presentarse hasta en el 60% de ellos y las alucinaciones en el 20% de los pacientes con demencia. Ahora, las guías, ¿verdad? Las guías NICE, la Federación de Sociedades Europeas y las guías APA, que son las de la Asociación Psiquiátrica Americana, nos dice que cuando nosotros tratemos la psicosis en pacientes con demencia debemos hacerlo de forma escalonada, debemos revisar cuáles son los factores que pueden propiciar una psicosis, por ejemplo, un medicamento, evaluar si también hay factores somáticos intercurrentes que usualmente no son diagnosticados, por ejemplo, constipación, dolor, infección de vías urinarias, y que probablemente en etapas muy avanzadas de la demencia el paciente ya no tenga la capacidad de expresarse y nada más esté agitado, pero lo que está expresando ese paciente es que tiene una afectación médica. Y también los factores ambientales, ¿verdad? Si hay mucho ruido, depende de los cuidadores, que tanta paciencia le tenga. A veces sucede que está un paciente que lo cuida de lunes a viernes un hijo, fines de semana se lo lleva el otro hijo y entonces el fin de semana se pone agitado. Entonces los cambios ambientales también pueden propiciar una psicosis o agitación. Lo primero que debemos hacer con estos pacientes es el abordaje no farmacológico. No deberíamos medicar inicialmente a un paciente sin haber agotado nuestros recursos no farmacológicos. Y por eso qué bueno que veo que en el público hay personal médico y paramédico, porque esto es tarea de todos. No lo podemos hacer solo los psiquiatras, los neurólogos, los geriatras. Tenemos que apoyarnos del médico de cabecera, del médico de familia, del psicólogo, del nutricionista, del terapista físico, de trabajadores sociales. El abordaje no farmacológico es tarea de todos. Y aquí les traigo algunas de las recomendaciones, ¿verdad?, acerca de los abordajes no farmacológicos que podemos hacer en los pacientes que tienen psicosis. Hay algunas literaturas acerca de la aromaterapia, pues yo estuve investigando un poquito acerca del uso de aceites de lavanda, melisa, dice que ayuda a que el paciente esté más relajado, pero realmente los estudios no han sido concluyentes. Pero pues no está de más, ¿verdad? A nadie le cae mal. La terapia de reminiscencia es una de las terapias que se utiliza para estimular la memoria episódica, autobiográfica del paciente. Consiste que traemos álbumes, fotos, recortes de diario antiguo, y entonces el paciente se estimula revisando, viendo las fotos, cómo se llamaban sus familiares, dónde estabas en esa foto, qué estabas haciendo, y también se puede realizar de forma grupal. En el área donde yo trabajo existen algunos talleres
donde ocupan un día de una terapia de reminiscencia y lo que hacen es que los pacientes se les colocan fotografías de San Salvador de antaño y les enseñan, por ejemplo, cómo era el centro histórico. Entonces los pacientes reconocen los lugares, les dicen yo pasaba por ahí, yo iba a comer al café tal, y entonces es un tipo de terapia grupal también que les sirve para que el paciente estimule su memoria. Precisamente también con eso la estimulación cognitiva, existen diferentes ejercicios, cuadernillos que podemos encontrar en internet, juegos de mesa, dominó, habíamos visto la foto anterior que está el paciente jugando ajedrez, lotería, rompecabezas, sudoku, sopas de letra, todo eso son estimulación cognitiva. Y lo importante es que nosotros le expliquemos a los familiares que para que esto funcione tienen que hacerlo con el paciente. Muchos me dicen, si yo le compré el rompecabezas, ahí se lo dejé y no lo hace. El paciente no lo va a hacer, ¿verdad? Porque dentro de algunos tipos de demencia, una de las características es la apatía, la pérdida de iniciativa. Entonces, para que haya una estimulación cognitiva, los cuidadores deben hacer actividades de estimulación con el paciente para que se sienta integrado o integrarlo a un grupo de pacientes para que continúen con la estimulación cognitiva. También la musicoterapia y luminoterapia. Si al paciente le ha gustado la música, si el paciente ha tocado algún instrumento, pues esto le sería de gran ayuda, ¿verdad? Y también la luminoterapia, la exposición a luz solar. Sucede que muchos pacientes, por alguna característica geográfica, viven en lugares muy pequeños, en apartamentos, no tienen patio o tienen alguna condición física limitante que hace que el paciente no pueda salir, pasan todo el día en su cuarto. Entonces, eso les puede generar trastornos neuropsiquiátricos, ¿verdad? No saben cuándo es de día, cuándo es de noche, duermen en el día, en la noche están agitados, confundidos. Entonces, la luminoterapia es una terapia no farmacológica para estos pacientes. El ejercicio físico también. Esto es primordial y no solo para los pacientes con demencia, sino que para todos. La verdad que no es negociable el ejercicio físico, porque pues se han visto en diferentes estudios que sí ayuda a fortalecer nuestra sustancia blanca cerebral, ayuda también con la neurogénesis de los hipocampos, nosotros secretamos diferentes sustancias que nos hacen sentir bien, neurotransmisores positivos, digamos. Entonces el paciente con demencia debería hacer actividad física y eso prevendría síntomas neuropsiquiátricos. Y lo último, educar al cuidador. Si el cuidador no sabe lo que le está pasando al paciente o nosotros no le damos un adecuado acompañamiento, se quema, decimos nosotros. Y un cuidador quemado no puede cuidar a un paciente, ¿verdad? Lo que va a provocar es que este paciente se deteriore más. Entonces sí es nuestro deber que el cuidador esté cuidado también, que se le enseñe, que podemos integrarlo a diferentes grupos. No sé si ustedes vieron afuera que está el grupo de Asociación de Familiares Alzheimer, por ejemplo, es un grupo de familiares, ¿verdad? Entonces ese tipo de grupos son los que ayudan a los cuidadores a sentirse que no están solos, porque si el cuidador se enferma o se deteriora más el paciente. Entonces hay diferentes estrategias para cuidar al cuidador también, y si esto es deber de todos, enseñarle al cuidador a que se cuide. Incluso hasta me llamó la atención esto que ahora hasta venden DVD, imagínense se llama Bathing Without a Paddle, o sea, bañar al paciente con demencia sin pelear, porque esa es una de las características más difíciles, no se quiere bañar, o cuando lo bañamos se pone agitado. Entonces, imagínense, ahora está venden DVD para que el cuidador sepa qué pasos debe hacer para cuidar bien a su paciente. Y así, pues, hay un montón de información en internet, un montón de organizaciones que apoyan al cuidador, así que nosotros debemos ser pues los principales en apoyar al cuidador, porque es parte de las terapias no farmacológicas. Si no hay un adecuado apoyo familiar, el paciente va a presentar mayor cantidad de síntomas neuropsiquiátricos. Todo eso que hemos hablado al principio, esta es como la primera línea de tratamiento. Pero ¿qué pasó? Si a pesar de que hicimos todo lo anterior, se nos acabaron los recursos, pues entonces ahí sí ya debemos actuar con tratamiento farmacológico. Y pues les presento de los fármacos que se pueden utilizar para disminuir la psicosis en pacientes con demencia, empezando con los inhibidores de acetilcolinesterasa, donepezilo, ribastimina, galantamina, que pueden ayudar a disminuir la alteración del pensamiento, ilusiones y alucinaciones,
los antagonistas NMDA, la memantina, que también ayuda con la agresividad. Los antipsicóticos, pues estamos hablando de psicosis, ¿verdad? Entonces lo lógico es que utilicemos antipsicóticos. Pero los antipsicóticos tienen un warning en el adulto mayor, ¿verdad? Tienen un mayor riesgo de mortalidad, aumenta el riesgo de ictus y otras condiciones, otras complicaciones médicas, por lo cual deben ser utilizados con suma precaución, siempre y cuando agotamos ya todas las intervenciones no farmacológicas. Podemos utilizar también antidepresivos, benzodiazepinas, pero eso no se recomienda de primera línea, y algunos antipilépticos. En cuanto a los antidepresivos, no se deben utilizar los tricíclicos, así que por favor, amitriptilina y imiprimina en el adulto mayor no lo utilicemos. Le da constipación, sequedad de boca, ¿verdad? El efecto de esos pacientes puede generar todavía más confusión, entonces no lo debemos utilizar. De preferencia debemos utilizar IRS, inhibidores de recaptura de serotonina, de preferencia los que no sean de vida media muy larga, como sertralina, citalopram, escitalopram, y algunos duales según las características individuales del paciente, como mirtazapina, que es un medicamento muy bueno, que le genera también sueño, los tranquiliza, ¿verdad? Según la característica del paciente, pues vamos a ver qué antidepresivo utilizamos. Se pudiera usar benzodiazepinas, pero no se recomienda por periodos largos, no debería ser nuestra primera elección las benzodiazepinas en el adulto mayor, porque pueden darle efectos paradójicos, pueden generarle confusión, caídas, incrementa el deterioro cognitivo. Y pueden utilizarse los antiepilépticos, que en psiquiatría los utilizamos como estabilizadores del ánimo, la motrigina, carbamazepina, ácido valproico, litio, pero tampoco de inicio en esos pacientes. Usualmente lo utilizamos cuando el paciente está desinhibido, muy inapropiado, pero cuando ha habido recurrencia de estos síntomas. A la cabeza lo que tendremos que ocupar también son los antipsicóticos, pero solo deben ser utilizados en casos severos, se encuentran limitados por las reacciones adversas a los medicamentos y deberían ser prescritos por cortos periodos de tiempo. Y aquí les traigo pues algunas características rápidamente de los más utilizados. No deberíamos utilizar antipsicóticos típicos como clorpromacina, haloperidol, pueden generar hipotensión en el paciente. La risperidona es el único que tiene la autorización para el uso de psicosis en demencia, pero también debemos saber qué tipo de demencia es, porque los síntomas psicóticos se pueden presentar en todos los tipos de demencia y en todas las etapas de demencia. Pero si es una demencia por cuerpos de Lewy, por ejemplo, o demencia asociada a enfermedad de Parkinson, risperidona no sería la mejor opción. Vemos que tiene aquí los efectos extrapiramidales, entonces lo mejor sería no utilizarlo. Quizás nos iríamos por clozapina, que es el antipsicótico de elección, o quetiapina, que tiene un bajo perfil extrapiramidal. Entonces, siempre debemos utilizarlas a dosis bajas. El haloperidol estaría indicado cuando el paciente está agitado durante un estado confusional agudo, pero no deberíamos utilizarlo en una psicosis por demencia. Preferiríamos los antipsicóticos atípicos a dosis baja y solo si los síntomas psicóticos son muy graves. Los antipsicóticos son beneficiosos cuando hay agresividad, agitación, alucinaciones que controlen la conducta, bien importante eso, porque si el paciente se siente angustiado porque ve hombres que se meten a su casa, tenemos que ayudar a ese paciente. Si el paciente ve un gatito por ahí, un conejito, mira ese niño qué bonito, y no pasa nada, pues no es necesario que utilicemos un antipsicótico. No están recomendados si hay desorientación, si están desinhibidos, retraídos o apáticos, o tampoco cuando hay alteraciones relacionadas con la ingesta, si el paciente no puede deglutir o el paciente ya tiene incontinencia urinaria o fecal, pues no están indicados en ese caso. Probablemente aquí estamos hablando del deterioro de la enfermedad o hay que buscar alguna otra causa médica. Los antipsicóticos han sido los agentes de elección para el tratamiento de alucinaciones, ¿verdad? Pero debido a que pueden aumentar la mortalidad, debido a que pueden aumentar la mortalidad, pues no estarían indicados como de primera opción. No deben ser utilizados de forma rutinaria para tratar los síntomas neuropsiquiátricos, ¿verdad? Sino que primero debemos saber que ya agotamos todos los recursos no farmacológicos.
Se han hecho varios estudios donde se compara efectividad de los antipsicóticos atípicos, como olanzapina, quetiapina y risperidona, comparados con placebo en pacientes con enfermedad de Alzheimer y psicosis, pero se ha visto que realmente no hay una evidencia significativa de mejora, pero aún así sí hay una modesta mejoría en la sobrecarga del cuidador. El antipsicótico como tal no va a funcionar si no lo acompañamos de intervenciones no farmacológicas y de educación al cuidador. Podemos medir qué tan cargado está el cuidador. Existe una escala que se llama escala de Sarit, que sirve para medir la sobrecarga del cuidador, y pues lo vemos en los talleres, damos algunas charlas a los cuidadores, se les pasa una escala de Sarit al inicio y al final de los talleres de cuidadores, y vemos que hay disminución de sobrecarga porque al apoyar al cuidador y explicarle cómo debe cuidar a su paciente, los síntomas de neuropsiquiátricos del paciente disminuyen, entonces se puede cuidar mejor. Aquí les traigo pues rápidamente unas diagramas, ¿verdad?, donde vemos que de los antipsicóticos que deberíamos utilizar en los síntomas psicóticos nuevos deberían ser más que todo risperidona, quetiapina, olanzapina, no haloperidol al inicio, y también en los episodios repetidos de psicosis pues serían los mismos antipsicóticos los de elección. ¿Cómo vamos a utilizar los antipsicóticos en los pacientes con psicosis en demencia? Pues vamos a hablar rápidamente de algunas recomendaciones que nos da la Asociación Psiquiátrica Americana. Ellos nos dicen que primero evaluemos el tipo, la frecuencia y la severidad. Veamos si hay algunos factores que puedan ser modificables. Probablemente el paciente está agitado porque tiene dolor, porque no puede defecar, porque tiene globo vesical. Veamos qué tipo de demencia es, ¿verdad? No es lo mismo una taupatía que una sinucleopatía para el uso de algunos antipsicóticos. Le podemos generar más rigidez. Si es una demencia por cuerpos de Lewy, ellos son sumamente sensibles a los antipsicóticos, así que tenemos que elegir cuál es el mejor para el paciente y la dosis más baja posible. Debemos evaluar la respuesta al tratamiento y tener un plan global. Nosotros debemos explicarle al cuidador que aparte de que le vamos a dar el medicamento, vamos a hacer intervenciones no farmacológicas. Debemos utilizarlo solo si el síntoma es severo o está causando excesivo sufrimiento al paciente. Lo vamos a discutir con el cuidador y le vamos a explicar cuáles son los pros y los contras, ¿verdad? Que puede haber riesgo de caída, ¿verdad?, que el paciente se puede poner confuso, y después de haberlo explicado al cuidador, pues vamos a tomar la decisión de utilizarlo. Debemos evaluar el riesgo-beneficio. Vamos a iniciar con las dosis mínimas, vamos a ir revisando los efectos adversos relevantes, y si en 4 semanas no hay una adecuada respuesta, pues debemos destetarlo y hacer un cambio. Si la respuesta es positiva, en 4 meses debemos intentar el destete y retirada y estar evaluando mensualmente si hay signos de reincidencia de la psicosis. Existe un tipo de antipsicóticos de depósito, ¿verdad?, pero no deberíamos utilizarlos en pacientes con psicosis por demencia. Los antipsicóticos de depósito los utilizamos en psicosis crónicas, como esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno afectivo bipolar, ¿verdad?, pero podríamos utilizarlo solo en caso de que el paciente con demencia tenga un antecedente de una enfermedad mental, de una psicosis crónica, pero de lo contrario no debería ser un medicamento de escoge para estos pacientes. ¿Cómo medimos la frecuencia y severidad de los síntomas neuropsiquiátricos? Pues aquí les dejo un inventario neuropsiquiátrico. El inventario NPI de Cummings nos sirve para ver todos los síntomas neuropsiquiátricos que existen y le damos un puntaje por frecuencia y por gravedad. No hay un punto de corte, pero a mayor puntaje, pues hablamos de que mayor gravedad tiene de síntomas neuropsiquiátricos. Nos sirve para evaluar al principio el paciente, luego de intervenciones no farmacológicas, esperaríamos que haya reducción de los síntomas neuropsiquiátricos y pues si no disminuyen, ahí también valoramos el uso de los antipsicóticos. Y ya para ir haciendo pues un mapa conceptual, una conclusión, ¿qué vamos a hacer con un paciente con psicosis con demencia? Primero, veamos si la psicosis es un factor, más bien, vamos a evaluar cuáles son los factores contribuyentes. Este paciente está psicótico porque quizás está en delirium y no es psicosis, quizás tiene una infección de vías urinarias,
hipotiroidismo, está institucionalizado ahora y desde que lo llevaron a un asilo está agitado, inquieto. Veamos, le hicieron un nuevo medicamento, está tomando un beta bloqueador, está tomando un antibiótico, un analgésico opioide, y quizás esa sea la razón de la psicosis. Al retirar este factor, ¿el paciente mejora? Pues entonces no era psicosis. Pero ya vimos que no existe ningún factor desencadenante, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con paciente? Primero, las estrategias farmacológicas, eficaces, no farmacológicas, eso es lo primero que tenemos que hacer. Si las estrategias no farmacológicas, si las utilizamos de forma eficaz, no funcionan, entonces aquí añadimos el antipsicótico, ¿verdad? Si el antipsicótico presenta alguna falta de respuesta o reacciones adversas importantes, a las 4 semanas, entonces deberíamos retirarlo. Si el paciente presenta una respuesta adecuada al antipsicótico, en 4 meses debemos evaluar, retirar el antipsicótico lentamente hasta disminuirlo. Luego este paciente tendríamos que estarlo viendo mensualmente, por lo menos 4 meses, y luego cada 4 meses a ver si no hay recurrencia, ¿verdad? Entonces, como vemos, no deberíamos utilizar los medicamentos de primera línea. La primera línea siempre son las intervenciones no farmacológicas y la educación al cuidador. Entonces, un poquito de las conclusiones de esta charla. Ha sido rapidita porque yo sé que ya estamos cansados, ¿verdad? Pero lo que quiero que nos llevemos de esta charla es, primero, que los síntomas neuropsiquiátricos pueden aparecer en cualquier tipo de demencia y en cualquier etapa de la demencia. El abordaje no farmacológico es la primera elección, así que por eso esto es tarea de todos, ¿verdad? No solo del psiquiatra, es tarea de todos, porque a ustedes les va a llegar el paciente, ustedes como médicos generales, como internistas, como psicólogos, como terapistas, educadores en salud, les puede llegar el paciente y les va a llegar al cuidador, así que sí es tarea de todos explicar las intervenciones no farmacológicas, porque este es el tratamiento de primera línea. Debemos evitar en los pacientes las benzodiazepinas, los antiepilépticos en fase aguda y no utilicemos los antidepresivos tricíclicos. Y los antipsicóticos se han relacionado con un aumento de riesgo de accidente cerebrovascular y mortalidad. No con eso decimos que sean totalmente malos, pero debemos tomarlo en cuenta, así que recomendamos usar la mínima dosis eficaz y un seguimiento de cerca con estos pacientes, ¿verdad? Esta sería mi intervención, pues les dejo la bibliografía también, y importante que la enfermedad puede esconder a la persona que está dentro, pero recuerden que dentro de esta persona sigue siendo aquel ser que debemos que seguirle dando amor y seguirlo tratando como siempre ha sido, ¿verdad? Muchas gracias.